Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo por salvar tu alma. San León Magno. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy la iglesia celebra a San León Magno. León Magno, magno, ¿por qué? Porque lo consideran grande por sus obras y su santidad. Vivió en el siglo V y tuvo que enfrentarse con dos principales problemas. Los que querían destruir la ciudad de Roma, con ellos se enfrentó él, y también los que querían destruir la iglesia por dentro. Querían destruir la iglesia por fuera y por dentro. Con las herejías, con las falsas enseñanzas, quisieron destruir la iglesia por dentro. Dios le dio el espíritu de sabiduría a este gran santo, a este gran papa. Él es papa y doctor de la iglesia. Memoria obligatoria de San León Magno. Hoy, 10 de noviembre. La iglesia nos propone reflexionar el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. También el de la fiesta es de Marcos 16, hablamos sobre las llaves entregadas a Pedro, alusión a lo que San León Magno, ejemplo de papa, de líder de la iglesia. Por intercesión de San León Magno suplicamos hoy al Señor para que siga dándole y le dé ese espíritu, el mismo espíritu de San León Magno, a nuestro papa actual, sucesor número 266 de Pedro, el primer papa. Nos referimos al Papa Francisco, hoy el líder de la iglesia. Vamos al Evangelio. Capítulo 17 del Evangelio de Lucas, versículos del 7 al 10. Cortito el Evangelio, pero muchísimas enseñanzas nuevamente hoy. Dice la palabra de Dios. ¿Quién de vosotros, si tiene un siervo arando o pastoreando, le dice cuando regresa del campo, pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme? Y después que yo haya comido y bebido, entonces comerás y beberás tú. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo, vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os han mandado, decid, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es la frase de cabecera de la comunidad evangelizadora La Peña, a la cual pertenecemos. Una comunidad evangelizadora que se considera siervos no necesarios, siervos inútiles, como decimos a veces, o no somos más que pobres siervos que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. La paradoja del Evangelio. Primero definimos la palabra siervo. A mí me gusta la definición, la referencia que se hace a la palabra siervo cuando hablamos de la diferencia entre un siervo y un esclavo. El esclavo está puesto al servicio de su amo, está obligado a obedecer al amo. Él no recibe ninguna paga, ninguna recompensa por obedecer al amo. Está obligado a hacer absolutamente todo lo que el amo le diga. La diferencia con el siervo es que el siervo tiene tal vez su familia, tiene una huerta donde él puede consumir de sus frutos, tiene ciertas ganancias, tiene ciertos dividendos de lo que el amo también le concede al siervo. Él está puesto al servicio de su amo, pero tiene ciertas diferencias, ciertas cosas que hace el esclavo que no está obligado a hacer el siervo. Esa sería una de las diferencias. También en la antigüedad el esclavo, cuando llegaba el tiempo de los jubileos y mandaba la ley mosaica que habría que dar la libertad a los esclavos, algunos esclavos por el amor, y esta parte es muy interesante, por el amor que siente por su amo, por el amor al amo, el esclavo que ya terminó, ya culminó y ya puede irse, formar su familia, puede irse, tiene su libertad después del jubileo. El esclavo dice, no, yo quiero seguir sirviendo a mi amo. Se convierte ya no en un esclavo, sino en un siervo que sirve por amor al amo.
Y acá es muy interesante lo que dice Pablo siempre cuando empieza sus epístolas, sus cartas. El apóstol Pablo dice, generalmente saluda diciendo, Pablo, siervo de Cristo, o siervo por mandato de Cristo, o siervo escogido, o puesto por Cristo. Yo diría que Pablo lo que está diciendo es, Cristo me puso en este lugar, yo soy su siervo, yo sirvo a Cristo por amor a mi amo, que es Cristo. Qué linda definición de siervo, ¿verdad? En este caso, en la perícopa, servir con humildad. Lucas capítulo 17. Lucas, la paradoja del servidor. Lucas capítulo... Siempre en el Evangelio de Lucas, esta es la cuarta sección. Jesús camino a Jerusalén, luego Jesús en Jerusalén, luego viene la sección de el ministerio de Jesús en Jerusalén, luego la pasión de Jesús y termina Lucas creo que Lucas divide en 6 o 7 secciones su evangelio, 7 secciones, en el séptimo es ya la resurrección, la vida después de la resurrección de Jesús. Esas son las secciones que está dividida el evangelio de Lucas. Solo somos siervos inútiles. Ahora, en el mismo evangelio de Lucas, pero en el capítulo 12, versículo 37, hace una referencia también al siervo. Dice así, versículo 37, dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre velando. Os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa e irá sirviéndolos uno tras otro. También la referencia al siervo tenemos en el mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 27. 22-27 dice, porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. La misma mención también podemos encontrar en un pasaje muy conocido del Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 13, de versículo 1 en adelante, cuando habla de Jesús en la mesa, en la última cena. Jesús se ciñe y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Y después hace la pregunta a Jesús, ¿quién es mayor, el que sirve o el que se sienta a la mesa? El que se sienta a la mesa es mayor. Y también, ¿quién es mayor? ¿El enviado o el que lo envía? Jesús haciendo referencia al que él fue también enviado por el Padre y que él no se siente superior o mayor al Padre, sino que él es un siervo que hace la voluntad de aquel quien lo envió. Eso es definiendo un poco lo que es la palabra siervo. Ahora, no somos más que siervos inútiles y acá hay algo muy interesante. Punto 1. La cultura del reconocimiento. Hace referencia a eso Jesús. La cultura del reconocimiento. Hoy estamos viviendo en una cultura donde principalmente para los jóvenes, si nos vamos al lugar donde más abundan, donde más frecuentan los jóvenes hoy en día, que son las redes sociales, cuando uno no consigue los suficientes likes o me gusta por sus publicaciones o por la pantalla o por lo que él aparenta y desea hacer, a veces el joven se siente frustrado. ¿Por qué? Porque él no es reconocido. Tenemos varios casos de jóvenes que se han quitado la vida, han llegado a ese extremo. ¿Por qué? Porque la sociedad o porque una persona en específica no lo reconoce. La cultura del reconocimiento, de la retribución, de que a mí me tienen que tener en cuenta, de que yo tengo que notar en la sociedad, de que yo tengo que figurar en la sociedad. Entonces, el hecho de que yo no me noten, no figure en la sociedad, no figure en las redes, la gente no me reconozca por lo que yo hago, eso me hace sentir mal. Y ese es el gran problema de la juventud hoy en día, la cultura del reconocimiento. Queremos que se nos reconozca. Yo quisiera decirte, joven, quisiera decirte papá, quisiera decirte mamá. Hay una palabra muy interesante. Acá dice algo muy importante en el Evangelio de hoy. Dice, solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, hemos hecho nuestra obligación. Lo que estamos obligados a hacer. No somos más que unos pobres siervos. Solo hemos hecho
lo que teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Algo que es nuestra obligación. Y acá viene una palabra interesante, la palabra obligación. Y eso me lleva al catecismo de la Iglesia Católica. Hablamos primero en el término eclesiástico y luego nos vamos a lo que va a ser la familia. En el catecismo de la Iglesia Católica, recordemos que en la Iglesia Católica tenemos los sacramentos, que son caminos de santidad. Son las vías puestas por la Iglesia para llegar a la santidad. Los caminos por los cuales tenemos que pasar. Entre los sacramentos, en la Iglesia Católica tenemos, entre los 7 sacramentos están lo que conocemos como los sacramentos de iniciación. A saber, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Son considerados los 3 sacramentos de iniciación. Luego tenemos lo de curación o sanación, que son la confesión, unción de los enfermos, y luego los de servicio, matrimonio y el orden sacerdotal, orden sagrado. Dentro de los sacramentos de iniciación, el primero es el bautismo. El bautismo nos obliga a algo. ¿Qué hace de nosotros el bautismo? Principalmente nos hace ser hijos de Dios. Nos inscribe en el libro de la vida y nos hace ser hijos de Dios. Nos borra el pecado original. Esas son las 3 funciones del sacramento del bautismo, o los 3 frutos, o qué es lo que hace con nosotros el bautismo. Lo que hace es borrar el pecado original, nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia, y al borrarnos el pecado original y al hacernos hijos de Dios, entonces el sacramento del bautismo nos obliga ¿a qué? A algo nos obliga. ¿A qué? A vivir como hijos de Dios. El sacramento del bautismo nos obliga a vivir como hijos de Dios. El sacramento de la Eucaristía, ¿a qué nos debe obligar entonces? A vivir en comunión con Cristo, con Dios y con la iglesia. Y el sacramento de la confirmación, ¿a qué nos obliga el sacramento de la confirmación? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285. Dice: con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados. Repito, de esta forma quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender con la fe, con sus palabras y sus obras. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285. Con el sacramento de la confirmación, del bautismo y de la Eucaristía de la confirmación, los 3 sacramentos que tienen una unidad, dice el catecismo, que debe ser salvaguardada. Con la recepción de este sacramento, el confirmado queda obligado ¿a qué? A predicar, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Esa es la obligación del confirmado, la obligación del bautizado, vivir como hijos de Dios. Si has pasado por el sacramento de la confirmación y hasta hoy no sabías cuál era tu obligación, ahora ya lo sabes. Estás obligado a extender y defender la fe con tus palabras y con tus obras. El hecho de que hagas eso no tiene que ser motivo para vos de algo grandioso y maravilloso. Dijimos que íbamos a hablar de la iglesia, del ámbito eclesial. La misma cosa sucede en la liturgia. Termina la misa. Antes de que termine la misa, tenemos algunos avisos, dice el celebrante.
Agradecemos al sacerdote y todo el mundo aplaude. No, el sacerdote, el presbítero, el consagrado hizo lo que tenía que hacer. No es para que le aplaudamos. Agradecemos porque si no hacemos eso se va a enojar. Agradecemos al doctor fulano, a la señora fulana, al señor fulano, porque hoy donó un ramo de flores, hoy donó un banco, y ahí está ya luego donado por la familia tal. Queremos que nos reconozcan. La cultura del reconocimiento. No, somos siervos inútiles. Hicimos lo que teníamos que hacer, lo que era nuestra obligación. No es para que nos reconozcan. Solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Y Jesús nos da el ejemplo. Se puso a lavar los pies de sus discípulos. Yo estoy con ustedes como el que sirve, dice Jesús. No es para que nos reconozcan. Hoy el coro estuvo compuesto. Vamos a dar un aplauso al coro. No. ¿Para qué está el coro? Para cantar en la misa. No para la gente, para Dios. Solamente hicieron lo que tenían que hacer. A nuestros lectores estuvieron muy bien. Vamos a darle una... No. Solo han hecho lo que tenían que hacer. Vamos a darle un aplauso a los que vinieron a dar el retiro, la prédica. No. Hizo lo que tenía que hacer. Solamente somos siervos no necesarios. ¿Por qué no necesarios? Porque tal vez si yo no hiciese, otro lo haría en mi lugar. Entonces, somos siervos no necesarios. Solamente hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, lo que estamos obligados a hacer. Siempre hay obligaciones. Siempre tenemos obligaciones que tenemos que cumplir. Y en eso, déjame decirte, joven, cuando mamá te diga, hijo, ¿estás estudiando, hijo? Estudia, mi hijo, porque... ¿Y mamá qué me vas a dar si paso de grado, si paso de año, de curso? Ah, bueno, y te voy a dar. No, joven. Es tu obligación como hijo. Es tu obligación por la etapa en la que estás atravesando. Es lo que tienes que hacer. Hijo, levántate. Pide la bendición a mamá, pide la bendición a papá. ¿Y por qué? Es porque tienes que hacer. Es tu obligación, hijo. Es tu obligación. El mandamiento dice: honrarás y cuidarás a tus padres. Mamá, tu obligación era desde el momento en que engendraste a ese hijo cuidarlo. Sí, mamá. Y quiero decirte, joven, que tal vez mamá no dormía, se levantaba a media mañana. Esa mujer que se desvivió para que vos puedas vivir. ¿Y sabes qué, mamá? Esa era tu obligación como mamá. Y mamá estaba obligada a traer al mundo a ese hijo. Y se enfermaba el bebé a la medianoche, a la madrugada, y mamá se levantaba y se iba al hospital. ¿Por qué? Porque su bebé se sentía mal. Era tu obligación, mamá, proteger, cuidar a ese bebé. Y papá tenía que levantarse temprano, ir a trabajar para el sostenimiento del hogar. Tal vez tu papá no tiene los títulos que vos desearías. No es un doctor, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, pero te dio lo más importante, te dio la vida. Protección, calor, salud, sostén. Es la función de papá. Es tu obligación, papá. Es tu obligación como papá respetar a esa mujer que está a tu lado. Es tu obligación como marido. Mamá, proteger a ese hijo, a esa hija, y respetar a ese varón que está a tu lado. Honrar a ese hombre, valorar a ese hombre. Es tu obligación, mujer. Es tu obligación, mamá. Hijo, honrar y cuidar a tus padres que te han dado la vida, que te han enseñado las primeras palabras, a decir mamá, papá, tete, mimi. Es tu obligación honrar y cuidar a esa mujer. Tal vez
no sea la mujer, no sea el hombre, pero te dieron lo más importante, te dieron la vida. Y es tu obligación como hijo honrar y cuidar a tus padres. Es tu obligación como hijo. Y estudiar es tu obligación como joven. Respetar a tus mayores es tu obligación. Y no pidas aplausos porque te destacas en tus estudios. Solo hicimos lo que teníamos que hacer. Mamá, ¿qué me vas a dar si paso de año? No, es tu obligación, es lo que tienes que hacer. Y mamá y papá, ¿y qué me van a dar si me porto bien? No, es tu obligación como hijo, portarte bien. El mandamiento de honrarás y cuidarás a tus padres es el único mandamiento que tiene una promesa en la Biblia. Dice, y tendrás larga vida. Ese es el secreto de la felicidad. Saber que hay cosas que tenemos que hacer y lo hacemos. Y lo hacemos con amor. Y qué bonito y qué preciso recordar en este momento una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. Hacerlo y hacerlo con amor. Porque los siervos hacen con amor lo que tienen que hacer. A la Madre de Teresa de Calcuta le dijeron, viendo que estaba lavando los pies de un leproso, un periodista asqueado le mira a la Madre Teresa y le dice, pero madre, yo eso que usted hace no lo haría ni por $1.000.000. A lo que la Madre Teresa de Calcuta responde, yo tampoco lo haría por $1.000.000. ¿Por qué? Porque yo lo hago con amor. Lo hago con amor. Ese es el secreto. Ese es el secreto, familia. Nuestra obligación es estar unidos y ser ejemplos para que el mundo crea que Jesús ha sido enviado por Dios y que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No pidamos recompensa. No somos más que unos pobres siervos. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Fuerza, que Dios te bendice.